Buenas noches. Esta mañana fue asesinada a balazos en la puerta de su casa la alcaldesa morenista de Tepalcatepec, en Michoacán, Marta Laura Mendoza. En el ataque también murió su esposo, Ulises Sánchez, y su hijo de 17 años resultó herido y se reporta grave. Todo esto ocurrió en Tepalcatepec y los hechos fueron captados así, mire, por una cámara de seguridad. Se ve cuando llega la camioneta roja de la alcaldesa a su domicilio en pleno centro de Tepalcatepec. Se estaciona, descienden dos personas y en ese momento, mire, se va a acercar un vehículo gris. En el círculo azul, se estaciona atrás, es el presunto agresor, el presunto sicario. Baja este hombre con un arma larga, corre hacia la casa, dispara, regresa hacia la camioneta de la alcaldesa, vuelve a disparar y 17 segundos después, repito, 17 segundos después, en el centro de Tepalcatepec, mientras los comerciantes se congelan ante la escena, el sicario sube rápidamente al coche y huye, tal como usted lo vio, sin que nadie se lo impida. ¿Quién era Marta Laura Mendoza? Era su segundo periodo al frente de este municipio, no contaba con seguridad, gobernaba uno de los más violentos en la Tierra Caliente, uno de los municipios más conflictivos y en disputa entre cárteles y supuestos autodefensas. Era cuñada de Juan José Farías, el abuelo, a quien el gobierno de Estados Unidos enlistó como líder del cártel de Tepalcatepec, un grupo criminal que, según la Unión Americana, fue designado hace 3 meses, en medio de estas designaciones a organizaciones terroristas, como una organización transnacional que pone en riesgo la seguridad de los Estados Unidos de América. En lo que va de este año han sido asesinados en total 5 presidentas y presidentes municipales. El 15 de mayo, aquí le conté, mataron a Mario Hernández de Santiago Amoltepec, Oaxaca. Junio fue el mes más mortífero en su arranque y mire apenas los días que llevamos. Hace 2 semanas, el 2 de junio, asesinaron a Isaías Rojas de Metlatónoc, Guerrero. 4 días después mataron también en Michoacán al alcalde de Tacámbaro, a Salvador Bastida. El domingo mataron a Liliana Gema García, se lo conté el lunes, de San Mateo Piñas, Oaxaca. Y hoy a Marta Laura Mendoza de Tepalcatepec, en Michoacán. En pleno mes del Pride, del orgullo, esto en Puebla, Fabián, un joven homosexual en ese estado, fue atacado por un desconocido cuando estaba a punto de cenar con su pareja y mire cómo sobrevivió. Mi nombre es Fabián Barrales, soy originario de la ciudad de Izúcar de Matamoros, Puebla. Estaba tranquilamente a punto de cenar en una taquería oriental aquí en Puebla y un hombre de la nada me tomó del cuello y empezó a atacarme. Fabián tiene 26 años, es homosexual y ayer fue protagonista de un crimen de odio en la central de autobuses de Puebla. Él y su pareja, Sergio, estaban preparándose para partir a su hogar en la Ciudad de México, cuando un hombre desconocido hasta este momento lo acuchilló. Me defendí y me dio una puñalada en la cara y en el cuello. No entiendo qué pasó, no lo conozco, no estoy relacionado a él de ninguna manera, jamás lo había visto en mi vida. De acuerdo con las autoridades poblanas, el atacante usó un arma blanca para agredirlo en el rostro y el cuello. No emitió una sola palabra antes ni después de la agresión. Se dio a la fuga. Según testigos, era otro cliente de la taquería. No es justo, no entiendo en qué punto o qué me vio de mal. Betuki Camacho, titular de la Dirección de Diversidad en la Secretaría de Gobernación de Puebla, pidió que la sociedad sea empática con Fabián. Datos del Observatorio Nacional de Crímenes de Odio contra Personas LGBT muestran que de 2014 a 2025, 32 personas de este grupo poblacional fueron asesinadas en Puebla. Que nuestro Estado entienda que nosotros, lejos de nuestra preferencia sexual, lejos de nuestra identidad de género, somos seres humanos. Somos sus hijos, somos sus amigos, somos sus vecinos. Hoy le tocó desgraciadamente a Fabián, pero mañana puede ser alguno de nosotros. Fabián está estable, pero aún debe someterse a una cirugía en la mano. 2 de sus dedos tienen lesiones. La Fiscalía General de Puebla ya investiga el ataque.
Estamos buscando cámaras y todos los protocolos que se requieren para encontrar al culpable. De hecho, no solamente va a revisar lo que es la Fiscalía Especializada en Homicidios, porque podríamos decir que fue una tentativa de homicidio, sino que también la vamos a girar a la de Derechos Humanos y a la unidad de la comunidad LGBTIQ+. Esto fue un crímenes de odio. Yo soy parte de la comunidad LGBTIQ+, y no entiendo en qué manera sucedió esto. Una vez que se ha dado de alta del hospital, la Comisión Ejecutiva Estatal de Atención a Víctimas se comprometió a brindarle seguimiento jurídico y también psicológico. Ahora vea lo que sucedió ahí, en ese mismo estado, pero en Tianguismanalco. Un pleito entre vecinos que terminó con una madre y su hija atropelladas así. El estado de salud de ambas se mantiene reservado por la gravedad, por lo crítico. Según Alicia Espinosa, familiar de las víctimas, fueron amenazadas por sus vecinos porque los denunciaron tras una riña. El hermano de Alicia fue baleado cuando intentó detener al chofer. Hasta el momento, el responsable no ha sido capturado. 2 casos de violencia allá en Puebla. Tengo más historias esta noche, por favor, quédese. Comenzamos. Hoy supimos que la lluvia que cayó ayer en la Ciudad de México fue de 32 millones de metros cúbicos de agua, el equivalente a llenar 16 veces el Estadio Azteca, según la Secretaría de Gestión Integral de Agua. Es decir, las lluvias se han intensificado. En el Valle de México estamos preparados para enfrentar esas lluvias, y lo pregunto porque la basura, esa que tiramos todos los días, se ha vuelto nuestra peor enemiga. Aquí podemos identificar basura. Es algo fundamental. Y es una invitación que hacemos en todos los niveles para que haya una concientización. Las venas de la capital y sus alrededores están tapadas. Y con cada lluvia, la zona metropolitana está al borde de un infarto. Toneladas de basura han sido retiradas de ríos, presas y canales, pero no es suficiente. En la Ciudad de México, la presa conocida como San Francisco en Álvaro Obregón estuvo a punto de desbordarse ayer por la combinación de lluvia y basura. Toneladas de residuos y hasta un sillón fueron retirados para evitar un desastre. En Ecatepec, 35,000 toneladas de basura han sido retiradas y pese a sanciones de más de 13,000 pesos, la gente no deja de tirar basura en la calle. Aquí es del diario que tiran bolsa de basura, animales, cosas que vienen y ya la tiran. Muebles, ropa, desechables, o sea, todo lo que pueden vienen y lo tiran. Más tardan en dar mantenimiento que el otro día, ya están otra vez tirados las basuras, no tan solo basura, sino pañales, muebles, como son salas, televisores, y va más hacia arriba, todo está tirado, todo está lleno de basura. En Naucalpan, los vecinos aseguran que la presa Los Cuartos está cerca de ocasionar, de nuevo, una inundación. Nunca había estado así y nunca se había tapado. Yo llevo 50 años viviendo aquí. Yo conocí esa presa cuando la hicieron. Antes había campos de fútbol aquí, porque no se inundaba ni nada, y ahora últimamente sí se descuidó. En Cuautitlán Izcalli, los baches y charcos le quitaron su lugar a las banquetas. Sus habitantes sortean hasta coladeras destapadas. En lugares como el Canal Emisor Poniente, las lluvias y la falta de infraestructura ya le costaron la vida a 5 estudiantes de veterinaria. Pues sí es inseguro, con las lluvias se reblandece mucho el piso. Que pusieran un muro de contención para que se pudieran meter bien los carros, porque también es paso de camión, paso de tráiler. Y ahí vienen más lluvias, como le decía, en las costas del sur del Pacífico mexicano se preparan ya para los efectos de lo que todavía esta noche es tormenta tropical Eric, pero se espera que mañana e incluso pasado mañana toque tierra como huracán categoría 1 o 2.
En Oaxaca, principalmente en las costas, habitantes y comerciantes aseguran embarcaciones por el pronóstico de oleaje de hasta 3,5 metros. En Guerrero, las autoridades se mantienen pendientes de la evolución de Eric. Mire, por favor, lo que está pasando con la Secretaría de Protección Civil Estatal, que alertó precisamente por las lluvias en las próximas horas, particularmente en Acapulco. Ubica rutas de evacuación y el refugio temporal más cercano. Mantente informado con fuentes oficiales y no propagues rumores. Guarda documentos importantes en una bolsa de plástico y prepara tu mochila de emergencia con artículos de primera necesidad. En Guerrero, ahí mismo, en la playa Manzanillo, pescadores comenzaron a resguardar sus embarcaciones por temor a que la evolución del ciclón sea tan rápida que los tome desprevenidos. Ellos saben de tragedias, saben de desapariciones y no quieren correr riesgos. Le decía esta noche, Eric es aún tormenta. Se localiza a 335 kilómetros al sur-sureste de Puerto Ángel, en Oaxaca. Se está desplazando hacia Guerrero a 11 kilómetros por hora. Va lento y eso lo vuelve peligroso por la velocidad que mantiene. Autoridades pronostican que en las próximas horas va a ocasionar lluvias intensas en Guerrero, Oaxaca, Chiapas y también en el sur de Veracruz. Así que por favor tome precauciones. Le repito, podría impactar como huracán categoría 2. En otros asuntos, hoy entró en vigor la polémica ley Silla, que obliga a los patrones a brindar eso, sillas con respaldo a sus trabajadoras y trabajadores. Esta ley Silla, al parecer, no en todos lados se aplicó. Ahora en México está prohibido tener de pie por muchas horas a los trabajadores. Se aprobó la ley Silla y con esto se prohíbe que los empleadores tengan de pie a los empleados durante muchas horas sin descanso, sin la posibilidad de sentarse. Hay trabajos en los que tener una silla para descansar cada cierto tiempo hace toda la diferencia. Cajeros de supermercado, personal de seguridad, empleados de mostrador en farmacias o tiendas o vigilantes de estacionamiento pasan toda su jornada laboral de pie. Haz de cuenta que tenemos 11 horas de trabajo. Las horas de comida son 9, entonces pueden ser entre 8 o 9 horas, pero de pie. La única ventaja es que luego nos movemos. Haz de cuenta que yo estoy ahorita aquí, después me voy a lo mejor a comida rápida, pero no hay de dónde. A partir de hoy, la ley Silla prometía que esto sería diferente. Las empresas están obligadas a brindar asiento a sus empleados para el descanso en periodos cortos, pero al parecer no todos cumplieron. Hasta ahorita no. Nada. No nos han dicho nada ni nos han comentado. Yo sé que ya entró en vigor la ley Silla. Pero no tiene dónde usted descansar. No, por ejemplo, ahorita todavía no nos han avisado. No les han Pero dado. como es por ley, algo tienen que hacer. Pues sí. Sí, porque sí está pesadón. Tengan sillas o no, el cuerpo debe descansar. Algunos se recargan en las bandas de cobro del supermercado y otros en los detectores de robo de las entradas. Pero, aunque a cuentagotas, hay afortunadas que sí les llegó su silla. A usted sí le trajeron su silla por la ley Silla, ¿no? Sí, ¿qué crees que sí? ¿Sí? Y me siento en ratitos en todo el día. No, pero está bien. Pero sí. Sí ayuda, ¿no? Claro, porque eso de estar de vida, la verdad sí te afecta. Trabajadores como el personal de vigilancia debe mantenerse parado, erguido, alerta y sin pestañeos hasta que termine su turno. Este oficio no conoce de sillas y las piernas se cansan. Pon tú que a lo mejor no así como que tan a la vista, pero a lo mejor a mí se me ocurre que por allá y te tomas un descanso. Estas empresas son muy... Sí, no tiene nada de corazón para tratarnos de apoyar. Ya soy suficientemente adulto. Y se cansan. Bueno, pues veme. Quédate un rato aquí y veme. Bueno, no me puedo menear porque me ven las caras. Según la ley, las empresas que no cumplan con estos procedimientos pueden tener una sanción económica de hasta 280,000 pesotes. Y así llegamos a Canadá.
La presidenta de México participó como invitada en la cumbre de los líderes de las 7 economías más importantes. En aquel país se reunieron el grupo de los 7. La presidenta tuvo varios encuentros importantes. La recibió el premier canadiense Mark Carney. Habló con el primer ministro de India, Narendra Modi, sobre inversiones en desarrollo científico y tecnológico, y después participó en la foto oficial del G7. La doctora tuvo también reuniones privadas con los presidentes de Brasil, Lula da Silva, y de Corea del Sur, Lee Jae-myung. Saludó al presidente sudafricano Cyril Ramaphosa y luego tuvo una serie de encuentros que incluyeron a la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, y el presidente del Consejo Europeo, Antonio Costa, para hablar sobre su tratado comercial con México. Al finalizar, una reunión, con el canciller alemán Friedrich Merz, con quien habló sobre la relación entre ambos países y la cooperación económica. La agenda oficial de la presidenta Claudia Sheinbaum terminó con una reunión privada con el anfitrión, el premier canadiense, al que le dio este regalo. Este está hecho por indígenas wixárika, entonces es un regalo. This is a gift for you. We're going to have the shared World Cup next year, so this is a gift for you from es la amistad a través del indigenous communities. This is wonderful, and this is an area where Mexico, Canada, and our third co-host, yes, right. the other president, we are totally aligned in our excitement, enthusiasm for the beautiful game, right. And co-hosting in a sign of friendship. So thank you very much. This is wonderful. I'm going to put it right here. Y bueno, además tuvo una llamada telefónica con Donald Trump, la 8ª entre ambos. En su cuenta de X, la presidenta aseguró que fue una buena conversación, que Trump le comunicó que salió de emergencia por la situación en Medio Oriente y que coincidían en trabajar para llegar a un acuerdo en diversos asuntos que les preocupan a ambas naciones. Luego la presidenta declaró esto. Es muy importante la participación de México en este evento. Hablé de la paz y de la importancia de la prosperidad compartida y también hice una mención a los mexicanos en Estados Unidos. Con todos los países acordamos que nuestros equipos comiencen a trabajar para una relación más fuerte. Lo que hizo fue lanzar una serie de advertencias contra Irán a través de Truth Social, su red social. En la primera escribió, refiriéndose al ayatolá Ali Khamenei: sabemos exactamente dónde se esconde. Es un blanco fácil, no vamos a eliminarlo, al menos no por ahora, pero no queremos que se disparen misiles contra civiles ni soldados estadounidenses. Se nos está agotando la paciencia. 3 minutos después, ¿qué pasó? Otra publicación remató con mayúsculas: rendición incondicional. ¿Estará Trump anunciando un cambio radical en su posición frente al conflicto? Lo pregunto porque 6 días de confrontación en Medio Oriente tienen al planeta entero al filo de la silla. Hoy se reportaron explosiones en Teherán, en la ciudad de Isfahan también. Las columnas de humo que se levantaron en estas ciudades en el centro de Irán confirman que los misiles de Israel se acercan a zonas urbanas. La artillería israelí se ha concentrado en esta infraestructura. Es lo que estarían buscando. Esto en las bases militares iraníes. Se trata de la base de Tabriz. El 29 de mayo, antes del ataque, tenía la imagen que tiene en su pantalla, y ahora este es del 17 de junio. Otro ejemplo es el de los 2 edificios de almacenamiento y administración ubicados en la entrada de esta misma base, que parece que es la que está buscando destruir Israel, o por lo menos tener el control por lo que hay ahí, y solo Estados Unidos puede transportar fuera, porque solo Estados Unidos tiene la tecnología para transportar de Irán lo que tiene almacenado en esta base. Así se veían antes del inicio del conflicto y así se ven hoy. ¿Cuál es el principal objetivo de Israel? Fordo.
el sitio nuclear más fortificado de ese país, construido en las profundidades de una montaña, es el que solo puede intervenir Estados Unidos con la tecnología que tiene la Unión Americana. En marzo del 2023, el Organismo Internacional de Energía Atómica informó del descubrimiento de este fordo de uranio enriquecido al 84% de pureza, cerca del 90% necesario para la fabricación de armas nucleares. No es fácil destruirlo, solo una bomba llamada rompebúnkers, que es la que tienen los estadounidenses, podría no solo destruir este complejo subterráneo, sino también transportarlo para su beneficio fuera de Irán. Esa sería la perla que están buscando, o una de las perlas. La Secretaría de Relaciones Exteriores mexicana informó que un grupo de 18 personas, mexicanos y sus familiares que se encontraban en Irán, fueron evacuados por su propia voluntad y de manera exitosa. También dijeron que personal de la embajada de nuestro país en Irán permanecerá en ese territorio atento a la situación que se vive. En Israel, por sexto día consecutivo, las alarmas se activaron luego de una serie de oleadas de bombardeos que acosaron lo mismo el puerto de Haifa, al norte del país, que a las ciudades de Jerusalén y Tel Aviv, en el centro. Imagen Noticias estuvo en el barrio de Jolón, donde un misil causó estos daños severos en decenas de departamentos y casas, además de que construyó la red de eléctrica y de telefonía local, que luego, pues bueno, se desvaneció. Después terminó en escombros. Gideon Sa'ar, el ministro de Asuntos Exteriores, visitó la zona y aunque admitió que han sido días difíciles para su país, dijo que la operación militar contra Irán es vital para asegurar, según la versión de Israel, el futuro de ese mismo país. Y en Estados Unidos siguen las tensiones por las redadas contra migrantes. Hoy fue Nueva York. Brand Lander, contralor, ni más ni menos que de la ciudad de Nueva York y aspirante demócrata a la alcaldía, fue a una corte de migración en la que se habían registrado tensiones de migrantes que asistían a sus audiencias. Hoy quiso impedir que se llevaran a un migrante y este hombre terminó arrestado. Estas son las escenas. El Departamento de Seguridad Interior y la Agencia de Migración respondieron después de que lo detuvieran y lo liberaran. Fue detenido por agredir a los agentes y obstaculizar su trabajo. La gobernadora del estado, Katie Hochul, fue a la corte para exigir su liberación y la mayoría de los precandidatos demócratas a la alcaldía de la ciudad le expresaron su apoyo. Luego de algunas horas bajo custodia, no se presentaron cargos y, como veíamos, quedó en libertad. Por cierto, la encargada de esa política antimigrantes, la secretaria de Seguridad, Kristi Noem, fue hospitalizada hoy en la capital. De acuerdo con su vocera, fue una precaución debido a una reacción alérgica y se encuentra, dicen, alerta y en recuperación. Eso sí, aunque la cantidad de migrantes que intentan llegar a los Estados Unidos está en niveles bajos, hoy, mire, todavía se registran estas escenas. Agentes del Instituto Nacional de Migración rescataron a 2 hondureños que quedaron varados en el río Bravo. Esto se dio en Piedras Negras, Coahuila. Una mujer, 38 semanas de embarazo, y su pareja. Los rescataron y los llevaron a un hospital para revisar su estado de salud. ¡Fuera togas! Es lo que se escucha en el Senado. ¿Por qué? Así lo está proponiendo Morena y el Partido Verde. Mire. Yo no voy a usar toga, yo voy a marcar esta diferencia que en la Corte está muy indígena y vamos a llevar los trajes de gala. La toga, ese manto judicial que ha distinguido a jueces, ministros, fiscales, magistrados, procuradores y abogados en todo el mundo, se hizo parte de la vestimenta de los tribunales mexicanos desde hace más de 250 años. Una tradición de la antigua Roma instalada desde el siglo XII en los reinos de España, Francia e Inglaterra, y que las naciones, colonizadas o no, tomaron a su manera agregando detalles propios, como el botón de águila nacional que en el siglo XIX portaban nuestros ministros con una cinta tricolor.
Una toga con la que lucen retratados en la sede de la Suprema Corte de Justicia sus integrantes, aquellos que siguieron las volubles instrucciones de Antonio López de Santana, que uniformó a los trabajadores del Poder Judicial, incluyendo después un medallón confeccionado por un joyero francés, símbolo que derivó en el fistol que aún se utiliza. Es una galería de fotos que muestra a los ministros obligadamente togados, porque así lo instruyó un decreto presidencial a partir de 1941, describiendo que sería de seda mate negra, con cuello, vueltas y puños de seda brillantemente del mismo color. Se trata, se dijo, de un símbolo universal de compromiso con la justicia en los países civilizados. En los archivos de la Corte se resguardan los discursos con elogios a la toga de los ministros que la recibían al llegar, como emblema de sobriedad y gesto de reconocimiento de sus compañeros a la designación. Pero cuando ese equilibrio se rompió en 2023, con la designación de la ministra Lenia Batres, fue ella la primera en señalar que la toga era signo de privilegio y que había llegado la hora de abandonarla. Y aunque en la reforma que en 2024 dio paso a los juzgadores definidos por voto popular nada se dijo de la toga, hoy, para subrayar el cambio, los ministros electos, Hugo Aguilar y Arístides Guerrero, ya anunciaron su rechazo a esa tradición. Yo voy a proponer a los que lleguemos a integrar la Suprema Corte que en lo personal yo no voy a usar toga. Yo voy a marcar esta diferencia que en la Corte está muy indígena y vamos a llevar los trajes de gala de los pueblos y comunidades indígenas. Esa es la propuesta que yo voy a hacer. Y hay opiniones encontradas. La toga tiene un significado. Su peso es para que el ministro o el juez que la porta sienta el peso de la ley. Sus mangas holgadas para que sepa que tiene que interpretar la ley pensando en las personas. Su color es la seriedad. O sea, no es un capricho. Yo le pediría al ministro que asumiera su cargo pensando en eso, en lo que significa ahí. Las togas son iguales para que todos sepamos que los jueces son iguales. Más allá de la polémica, la despedida de la toga tiene la bendición presidencial. Pero el tema aquí es esta cosa de que, ¿cómo no va a usar toga? Es terrible que no use toga. Si lo importante es lo que van a hacer. Entonces, en el fondo, hay un profundo racismo, clasismo. Va a ser muy bueno. Es un cambio profundo. Va a haber una identidad con la gente enorme. Y por si alguien invoca las obligaciones de la ley, senadores de Morena presentaron hace 5 días una reforma para que ahí donde desde hace 84 años se habla de ministros con togas de seda negra, exista permiso para vestir a su manera. ¿Qué opinan ustedes? ¿Sí me parezco? Yo creo que yo soy un poquito más morenito. Más en 50. Pablo Edwin, el Flaquito, presunto líder del cártel de los Arellano Félix, fue detenido junto a otras 3 personas en Tijuana. En el operativo federal se aseguraron drogas, armas de uso exclusivo del ejército, cargadores, municiones, equipo táctico, vehículos y 2 inmuebles. La Secretaría del Medio Ambiente de la Ciudad de México informó que 4 crías de lobo mexicano nacieron en el Centro de Conservación de la Vida Silvestre San Juan de Aragón. La expresidenta de Argentina, Cristina Fernández, cumplirá su condena por corrupción en arresto domiciliario por tener más de 70 años, determinó el Tribunal de Justicia. Indonesia decretó la alerta máxima por la erupción del volcán del monte Lewotobi-Laki-Laki en la isla de Flores, que provocó una columna de ceniza de casi 10 kilómetros, visible a 150 kilómetros de distancia. ¿Qué le dijo el padre del análisis superior el día que Julio Verdegué, el secretario de Agricultura, salió a decir que en 15 días iban a regresar las exportaciones mexicanas de ganado en pie a los Estados Unidos? Que dijo que ya, nada más iban a ser 15 días. ¿Qué le dijo el padre del análisis superior? Se lo recuerdo, por si se lo perdió o por si tiene mala memoria. Que eso no iba a pasar, que era un optimismo desbordado e irresponsable. Apenas ayer,
a 5 semanas de que se pararon las exportaciones, llegó una comisión del Departamento de Agricultura de los Estados Unidos para ver qué está haciendo México. Hoy el secretario de Agricultura dice, no, hombre, vamos re bien. Y los que lo tratan de apoyar también dicen, y se lleva muy bien con la secretaria de Agricultura de los Estados Unidos. Pero la realidad es que quizá han bajado, siendo muy optimistas, 35% los casos de gusano barrenador y que está llegando moscas estériles, pero la realidad es que esto va para muy largo. Y échame la cámara. Bien, muy bien por la secretaria de Gobernación, Rosicela Rodríguez, que pues trata de mesurar las irresponsabilidades del director del Infonavit. Ya lo sabes, Nacho. Octavio Romero, que hizo tan mal a Pemex. Sí, ayer lo contamos. Gracias, David. Voy a una pausa. Al regresar, un rescate en Ecatepec. Esto sucedió el 12 de junio. Ella es Beatriz, una mujer que pidió ayuda desde la ventana de su cuarto en Ecatepec. Su esposo la golpeaba y después la dejó encerrada con su hija menor. Ya fueron rescatadas ambas y están en un centro de justicia. El esposo, acusado de secuestro, tiene prohibido acercarse a las víctimas. El jueves sabremos la condena. Gracias por elegirnos.